Romanos capítulo 1. Vamos a continuar con nuestra serie Entendamos el Evangelio. Es muy importante que entendamos qué es el Evangelio. Creo que ya nos queda claro lo que es, pero una cosa es saber qué significa de una manera intelectual y otra cosa es realmente la práctica del Evangelio. No estoy diciendo evangelizar, sino la práctica del Evangelio. Se puede correr el riesgo o se puede creer que el Evangelio solamente es el mensaje, el conocimiento intelectual, la información. Pero sería muy triste que alguno de nosotros solo tuviera la información intelectualmente, pero no la creyera. Eso sería muy lamentable. Como lo veíamos en la introducción, para nosotros los cristianos el Evangelio es poder de Dios. Para las personas, para los judíos esto era tropezadero y para los gentiles el Evangelio era locura. Porque no solamente implicaba poner tu confianza en el carpintero que había sido crucificado, sino también implicaba vivir diariamente dependiendo de ese carpintero. De tal forma que tú rechazabas voluntariamente todos tus derechos para poner tu fe en alguien que iba a cuidar de ti y te iba a dar estos nuevos derechos. Entonces, es importante porque ¿quién en sus 5 sentidos va a rechazar a sus derechos y a sus responsabilidades? ¿Quién en sus 5 sentidos va a rechazar sus derechos y sus responsabilidades? Realmente es una locura, ¿no? Si a ti te pidieran que reniegues de todos tus derechos, pues no lo harías. Eso sería algo que no tiene mucho sentido para alguno de nosotros. Entonces, recordemos la historia. Hace 8 días aprendimos acerca de Pablo, escribe la carta a los romanos, es el Evangelio del Señor Jesucristo, pero en Romanos capítulo 1, versículo 15, Pablo dice: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hasta aquí es el versículo que hoy vamos a tomar, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a orar. Dios bendito, por favor, danos la gracia de comprender el texto, poder entender qué quieres decirnos al dejarnos escrito esto. Líbranos del error, líbranos de un corazón duro, de la mentira, Señor. Líbranos de poder recibir solamente información y no creer en ella, Señor, y tener simple conocimiento. Cada uno de nosotros es responsable de creer. Padre Celestial, danos la fe para creer y, por favor, permítenos descansar y lleva nuestras almas a este reposo. Te rogamos por esto y te damos las gracias por dejarnos estar hoy para aprender tu palabra. Que tu Espíritu nos guíe a toda la verdad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a tener 5, 6 apartados el día de hoy. Dividí en 5 grandes partes esta enseñanza. Y para aprovechar bien el tiempo, vamos a entrar de lleno a esto. En primer lugar, el apóstol está diciendo en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El apóstol Pablo era criticado por algunas personas porque él predicaba en algunos otros lugares del Imperio Romano, pero no se atrevía a llevar su mensaje, a llevar el Evangelio, no se atrevía a llevarlo a la capital romana. ¿Por qué no se atrevía a llevarlo a la capital romana? Bueno, porque este mensaje era para los pobres. El Evangelio lo recibía gente pobre, no gente rica. Los ricos pues iban de aquí a allá. ¿Recuerdan la ciudad Pompeya? Que el volcán Vesubio hizo erupción y cubrió a Pompeya completamente. Bueno, los romanos tenían una manera de gastar su tiempo en muchas comodidades, en muchas diversiones,
tenían derechos romanos, tenían las carreteras romanas pavimentadas. Era una ciudad con alta tecnología, con tecnología de punta para aquella época. Así que, ¿qué necesitaban ellos? Ellos no necesitaban nada, ellos lo tenían aparentemente todo. Para ellos su cielo estaba en la tierra, todo lo que ellos querían lo tenían. Así que, mientras en las provincias romanas el evangelio estaba creciendo a una velocidad impresionante, no había precisamente una iglesia formalmente establecida en la capital del Imperio Romano. Había un pequeño puñado de gente que se estaba congregando allí en el Imperio Romano, en la capital del Imperio Romano. Ahora, los romanos, a pesar de que tenían todo lo que ellos, entre comillas, querían tener, tenían también a sus dioses. Y si nosotros vemos a Diana de los Efesios, esto era una de las 7 maravillas del reino antiguo. Así que los templos que ellos levantaban en favor de sus dioses eran unos templos y unas infraestructuras arquitectónicas impresionantes. La pregunta para el apóstol Pablo es: ¿dónde está el templo de tu Dios para que vayamos y lo adoremos? ¿Dónde está esta gran obra de arte, esta gran obra arquitectónica, Pablo, para que vayamos y creamos en tu Dios? Pero Pablo lo único que ofrece en su evangelio es a un carpintero nazareno crucificado, muerto en la peor de las crucifixiones. Y él dice que te arrepientas y que tú le entregues todos tus derechos, que le transfieras toda tu vida a este hombre muerto que ellos dicen que está vivo. Es una locura. Así que la gente anda diciendo por allí que Pablo tiene miedo, se avergüenza de viajar a la capital romana para predicar completamente el evangelio, porque quizá el evangelio funciona en las provincias, pero en la capital romana aquí no va a funcionar tu evangelio. Así que le dicen a Pablo que él se avergüenza. Y Pablo en la carta a los romanos se adelanta antes de que alguien le diga otra cosa, y él está respondiendo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. ¿Será que se avergüenza? No, Pablo está orgulloso del mensaje del evangelio que le ha sido encomendado y que tiene el privilegio de predicar. Vamos a ver. Anteriormente, si leemos el libro de Hechos, a Pablo lo habían metido en la cárcel en Filipos. Lo habían obligado a escapar por su vida en Tesalónica. Le habían tenido que sacar de contrabando en Berea y se habían reído de él en Atenas. En Corinto su mensaje les había parecido una tontería a los griegos y un escándalo a los judíos. A pesar de todo eso y más cosas, que el apóstol Pablo había recibido azotes, había sido apedreado, Pablo está proclamando que no se avergüenza de su mensaje. Pablo está orgulloso del evangelio, porque había algo en el evangelio que le hacía siempre salir victorioso de todo lo que los hombres le pudieran hacer. Lo apedrearon y parecía que estaba como muerto. Se levanta y no se regresa a Tarso, que era su hogar, sino que sigue predicando. La primera vez que él está predicando lo tienen que descolgar por un muro para salvar su vida. Y muchos, por menos, hubieran regresado a su casa a esconderse. Pero él no. Él está viajando por varias partes del mundo llevando el evangelio. Así que Pablo no se avergüenza, sino que está orgulloso del evangelio. William Barclay explica: en aquel momento de la historia, la salvación era el bien supremo que todos estaban buscando. Y cuando habla de todos, en todas partes del Imperio Romano, la gente estaba buscando la salvación. Vamos a ver qué tipo de salvación. Había habido un tiempo en el que la filosofía griega había sido especulativa. Cerca de 500 años antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra, los filósofos estaban pasando el tiempo discutiendo cuál era el problema, o más bien el problema del elemento básico de la felicidad del ser humano. La gente estaba haciendo especulaciones de cuál era la felicidad del ser humano, como hoy en día la gente sigue especulando cuál es el problema de por qué no somos felices. La filosofía había sido especulativa y natural, pero poco a poco y con el paso de los siglos, la vida se había desplomado. Los antiguos hitos habían desaparecido. Los hombres se sentían rodeados de tiranos, conquistadores y peligros.
La degeneración y la debilidad los acechaban y la filosofía cambió de canal. No siguió siendo especulativa, sino que la filosofía se volvió práctica. Dejó de ser filosofía natural para convertirse en filosofía moral. El único propósito de la filosofía era levantar una muralla defensiva contra el caos que les estaba acechando encima. Por cerca de 500 años antes de Cristo hubieron guerras. Se levantaron conquistadores. Así que, ¿qué pasa cuando tú tienes dinero en tu casa? Cuando tú no tienes deudas. Tú puedes comenzar a filosofar por muchas cosas y puedes invertir tu dinero en muchas actividades y en muchos hobbies. Como el rey Salomón, que tenía tal riqueza que tuvo tiempo de probar todas las cosas en esta tierra. Pero ¿qué pasa cuando llegas a tener deudas? ¿Qué pasa cuando en tu vida comienza a girar completamente lo que para ti era una seguridad? Dejas de filosofar y lo que necesitas es actuar. Inmediatamente necesitas manos a la obra. No me interesa ahorita lo que yo podría hacer con 1,000 millones de pesos. Ahorita no tengo ni un peso y ahorita lo que quiero es comer. Necesito algo práctico. No me estés hablando de cosas superficiales o superfluas. Me urge saber ahorita cómo puedo yo salvarme de esta situación en la que yo estoy viviendo. A veces los cristianos llegamos a ser así con la gente. Les hablamos de cosas tan lejanas, pero el apóstol Pablo no hablaba de cosas tan lejanas, sino de cosas presentes, reales y prácticas que tienen que ver completamente con el evangelio. Entonces, se levantaron algunos filósofos en aquella época. Uno de ellos, llamado Epicteto, era un maestro de escuela. Y le llamaba a su salón de clases, a su aula. Él decía que era el hospital para las almas enfermas. Porque Epicteto, con todo su conocimiento, recibía estudiantes que no estaban bien, estudiantes que estaban confundidos, enrollados en sus pensamientos y en sus filosofías. Así que, más que nada, era un hospital para almas. Otro hombre, llamado Epicuro. Epicuro llamaba a su enseñanza la medicina de la salvación. Epicúreo hablaba de las emociones, de los sentimientos. Así que él conectaba a las personas con sus emociones para que pudiera desplegar su yo interior. Algo similar a lo que los psicólogos hacen hoy en día, ¿cierto? Encuentra tu yo, siéntete bien contigo mismo y entonces vas a poder cambiar. Hubo otro filósofo llamado Séneca. Séneca vivió a la par del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo estaba predicando el evangelio, Séneca fue una persona, maestro, que era el tutor de Nerón, el emperador romano de esa precisa época. Así que Séneca decía que todos los hombres estaban mirando ad salutem. ¿Qué es ad salutem? Estaban buscando la salvación. Lo que necesitamos, decía Séneca, es que se nos tienda una mano para levantarnos. Séneca decía del Imperio Romano, necesitamos una mano, que alguien nos levante. Los hombres, decía Séneca, son abrumadoramente conscientes de su debilidad e ineficacia en las cosas necesarias. Séneca mismo decía que él era homo non tolerabilis. Y muchos de ustedes pueden decir, yo también soy homo non tolerabilis. ¿Por qué? Soy uno al que no se puede tolerar. O sea, nadie me aguanta, ni yo mismo me aguanto. La gente amaba sus vicios, pero también decía con una cierta desesperación, odio mis vicios. Yo sé que estoy mal, pero también no quiero dejar lo que tengo. Así que sé que estoy mal, sé que lo que estoy haciendo está mal, no me aguanto haciendo lo que sé que estoy mal, pero no quiero soltar lo que sé que estoy mal. Así que Séneca, el gran filósofo, maestro del emperador Nerón de aquella época, dice, necesitamos que alguien nos tienda una mano y nos salve y nos ayude. En este mundo desesperado, decía el filósofo Epicteto, la gente está buscando la paz. No la paz que proclama el César, decía Epicteto, sino la paz que solo Dios puede ofrecer. Difícilmente, dice William Barclay, se encontrará otra época en la historia de la humanidad en que los hombres y las mujeres estuvieran buscando tanto la salvación.
Era precisamente esa salvación y esa liberación, ese poder, lo que el Evangelio estaba ofreciendo al mundo. Roma era una potencia mundial de aquella época. Tenían todo lo que querían. Derecho romano, el senado romano, lo que los bárbaros no tenían. Eran tiranos que llegaban y sometían y esclavizaban a las personas. Pero en el imperio romano tú eras aparentemente libre para hacer lo que tú quisieras. Y además habían grandes lugares para vacacionar, para pasar el tiempo, para liberarte y sentirte lleno o sentirte placentero al menos. Pero nada de eso llenaba a las personas, a los ciudadanos del imperio romano. Ellos buscaban una especie de salvación, que alguien me diga qué es lo que está pasando, quizá pensaban ellos. Así que cuando Pablo está diciendo, no me avergüenzo del Evangelio, Pablo sabe lo que tiene en sus manos, lo que tiene en su corazón, la información, el mensaje que proviene de parte de Dios. Y él dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Lo que tú necesitas, mi amigo, es el Evangelio. Lo que tú has estado buscando y que eres homo non tolerabilis y que ni siquiera te soportas a ti mismo, lo que tú necesitas se llama Evangelio. Tú no necesitas un psicólogo. Tú no necesitas irte a jugar fútbol desde la mañana hasta la noche. Tú no necesitas comprarte muchas películas y pasar todo el día viendo películas. Lo que tú necesitas se llama Evangelio. Y Pablo está diciendo, no me avergüenzo de lo que tengo. ¿Tú crees que no he ido a Roma porque me da vergüenza el mensaje que yo tengo y que para unos funciona y para otros no? No, Pablo va a decir, no he ido porque he sido estorbado, pero voy a ir y cuando llegue voy a predicar el Evangelio. Y quiero de ustedes, dice Pablo, quiero recibir alguna bendición, pero también yo quiero ser bendecido por parte de ustedes. Así que, en primer lugar, el apóstol Pablo no se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué no se avergüenza? Porque la gente busca ser salva, busca que alguien lo salve, que alguien le ayude, pero no sabe cómo. Así que Pablo no se avergüenza por eso. En segundo lugar dice, es poder de Dios. ¿Por qué no se avergüenza el apóstol Pablo? Porque es poder de Dios. No es poder del ser humano, es poder de Dios. Es poder de Dios y es poder de Dios y no del ser humano para salvación. La pregunta es, ¿de quién es el poder entonces? De Dios, no es del ser humano. Si tú te encomiendas o te acercas a otro ser humano, te va a poder decir algunas cosas que te pueden beneficiar por un tiempo. Pero lo que Pablo tiene es poder directamente de Dios, no de un ser humano. Así que el mensaje es explícito por parte de Dios. Pero también la otra pregunta es, ¿para qué es ese poder que Dios te ofrece? ¿Para qué? Si tú necesitas dinero, vas a una casa de empeño y empeñas algo y tienes dinero. Vas a un banco, pides un crédito y tienes dinero. Si tú necesitas, no sé, ayuda psicológica, ayuda familiar, ayuda terapéutica, ayuda de cualquier tipo, hay muchas otras instituciones terrenales humanas que intentan ayudar al ser humano. Pero lo que Pablo está afirmando y está diciendo es que el poder de Dios que él está proclamando, que él está predicando, es un poder específicamente para una sola cosa. Es para salvarte. Y aquí la pregunta tiene que ser muy clara. ¿Salvarme de qué? Lo vamos a responder. Martín Lutero decía que el poder de Dios, o el poder que viene de Dios, como leemos en Hechos capítulo 4, versículo 33, por favor, vamos a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. El poder no era de los apóstoles mismos, dice el texto. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. La pregunta es, ¿de quién venía el poder? El poder venía de Dios. Ese poder estaba capacitando a los apóstoles para hacer grandes señales y prodigios, pero los mismos apóstoles por sí mismos no hacían las cosas. Así que el poder es de Dios, no de los apóstoles. Anteriormente, en Hechos capítulo 1,
En el versículo 8, el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. Quiere decir que los apóstoles o los discípulos iban a recibir un poder. A veces la gente piensa que recibir poder es tener la capacidad de hacer algún milagro. Me decía alguien esta semana, terminando el seminario, una persona de otra iglesia me decía: es que me contaron en mi iglesia que hay otro nivel de poder espiritual, que hay un poder en el que tú sales a la calle y prácticamente tú puedes abrir la boca y casi la gente ya se está convirtiendo y se está postrando de rodillas delante del Señor, dándole la gloria a Dios. Y también puedes tocar a las personas y hacer sanidades y hacer milagros. Ese tipo de poder es el que la gente a veces imagina o visualiza. Ese tipo de poder. ¿Y qué imaginan ustedes cuando imaginan la palabra poder? Poder, quizá se imaginan poder cargar, quizá algún tractor, algún camión de 3,5 toneladas. Eso pasa cuando ven demasiado películas de ciencia ficción. Poder, se imaginan quizá aventar poderes mágicos, algunas otras personas, por la palabra poder. Pero la palabra poder es capacidad. La Biblia habla de poder cuando te está capacitando para que puedas llevar a cabo una acción. Eso es el poder de Dios. Porque dice: recibirán poder, van a ser capacitados. Y cuando dice que con el poder de los apóstoles, era el poder de Dios a través de los apóstoles, estaban capacitados para dar testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. No quiere decir que poder es que viene algo sobrenaturalmente milagroso, aunque lo es. Pero no es al estilo de Hollywood, no es al estilo de la ciencia ficción, es al estilo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre te va a guiar a la palabra de Dios, a toda la verdad. Y cuando la palabra de Dios more abundantemente en tus pensamientos y en tu corazón, te darás cuenta que hay un poder dentro de ti que guía tu vida a la santidad y que no te permite que tú caigas fácilmente en el pecado. Ese es el poder del Espíritu Santo en una persona. No niego que en alguna parte de la historia de la iglesia Dios capacitó a personas para que cuando predicaran realmente hubieran avivamientos. Y no niego que el Espíritu Santo lo pueda seguir haciendo y lo sigue haciendo. Pero lo que sí negamos es nuestra propia negación a nosotros mismos. Mientras nosotros no nos neguemos a nosotros mismos, nunca va a haber ese poder en una vida. Jamás. Jamás crean que un día estás en el cine y de repente va a venir sobre ti el Espíritu Santo y vas a comenzar a predicar. No sucede así. Sucede cuando una persona se aparta para el Señor. Literalmente se consagra al Señor y está creciendo en el conocimiento del Señor y no está satisfaciendo su propia carne. Ahí, hermanos, ahí viene una plenitud en el Espíritu Santo. Y es lo que mucha gente no hace. No quiere pagar el precio. Quiere el poder de Dios, quiere la capacidad de Dios, pero no quiere pagar el precio de parte de Dios. En Lucas 24:49, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y en Lucas 1:35, el Altísimo cubrió con su sombra a María, la madre del Señor Jesucristo. A eso se refiere el poder, que Él nos está capacitando. Pero dice Martín Lutero que en segundo lugar es de destacar que Pablo dice que el poder de Dios es para diferenciarlo del poder de los hombres. Y es a lo que yo me refería hace un momento. El poder es de Dios. Pablo está diciendo que no se avergüenza del Evangelio porque Él tiene poder de Dios. No es solo que impone las manos y viene el Espíritu Santo sobre las personas, sino que en sí mismo el Evangelio es poder de Dios. El mensaje del Evangelio no es un mensaje inventado por seres humanos comunes y corrientes. El mensaje del Evangelio es un mensaje dado por Dios, no inventado por Dios, sino aclarado y manifestado por Dios, no por los seres humanos, así que es especial. Veamos. El poder humano es lo que otorga al hombre fuerzas y salud o salvación en cuanto a su vida en la carne. Es el poder que lo capacita para hacer las cosas propias de la carne.
Pero este poder, dice Martín Lutero, Dios lo redujo a la nada por medio de la cruz de Cristo para darnos su propio poder, que otorga al hombre fuerzas y salud en cuanto a su espíritu, y que lo capacita para hacer las cosas propias del espíritu. Tú quieres poder para hacer cosas en la carne. Por ejemplo, tú tienes una deuda y tú quieres poder para salir de esa deuda. Y no quieres estar sometido por nadie más. Y tú quieres trabajar para no depender de nadie más. Y esa misma mentalidad la tenían los reyes de la antigüedad. ¿Para qué? Pues ellos querían someter a los imperios para no vivir con el miedo de que un día viniera alguien a conquistarlos. Así que se volvieron los hombres valientes de la antigüedad. Y ellos tuvieron los imperios en la antigüedad. Ellos sometieron a otras naciones en la antigüedad. Porque ellos querían tener poder. Y tú a veces quieres tener una casa grande. Me decía una persona esta semana también, yo quiero tener una casa. Yo no quiero estar pagando renta. No me gusta estar pagando renta. Yo quiero tener mi propia casa. Quiero tener el poder de tener mi propia casa. Pero hoy no decimos quiero tener el poder, sino quiero poder tener mi propia casa. Quiero poder tener mi propio auto para ya no estar pagando el transporte. Quiero poder tener una mejor educación para poder tener un mejor trabajo. Y siempre la gente está buscando poder. Pero ese poder es para cosas meramente carnales y terrenales. El poder que Dios ofrece es un poder espiritual. Que esto es directamente a tu interior, dentro de ti, en tu espíritu. Y Pablo está diciendo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y ese poder de Dios es un poder interno dentro de ti. No te va a dar un mejor trabajo, no te va a dar una casa, no te va a cambiar la forma de la sociedad, sino que a ti te va a capacitar para que dentro de esta sociedad tú puedas disfrutar de las riquezas de Dios y no te afecte lo que sucede en la sociedad. Ok, vamos por favor al Salmo 60. Salmo 60, el versículo 11. Esto es lo que una persona que está buscando a Dios desea. Salmo 60, 11 dice, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. El Evangelio lleva a una persona a confiar solamente en Dios. De tal forma que tú no tienes temor de lo que te pueda hacer el hombre, las personas alrededor de ti, sea quien sea. Estamos hablando de tus maestros en la escuela. Estamos hablando de tu jefe en el trabajo. Estamos hablando de la policía en cualquier lugar. Estamos hablando del casero o la casera. Estamos hablando del familiar. Estamos hablando de la gente envidiosa. Tú no tienes temor de lo que te pueden hacer las personas, sea quien sea. Y para los jóvenes que van a una escuela pública, aún de los que llegan a hacer bullying en la escuela. Estamos hablando de que la persona que cree en el Evangelio puede decir lo que el salmista está diciendo. Danos socorro contra el enemigo. Dame un socorro contra el enemigo porque de nada me sirve que un hombre quiera ayudarme. Solo en Dios voy a hacer proezas. Y Dios va a hollar, va a pisotear a nuestros enemigos. Esa es la confianza en el Evangelio del Señor. Una persona que dice que cree en el Evangelio, pero vive con miedo de que le van a robar, de que se van a meter a su casa, de que es que no puedo faltar porque si no me corren de mi trabajo, es que si no hago esto el maestro se va a enojar conmigo. Una persona que vive con el miedo de las personas alrededor no ha entendido lo que es el Evangelio de la salvación. Tú quieres estar bien con Dios para tener poder y que no te afecte nada de esta tierra, que no te corran del trabajo, que no te corran de la casa. Para eso quieres poder. Pero el Evangelio no te está dando un poder terrenal. El Evangelio te está dando un poder espiritual. Que aunque te corran del trabajo, aunque te corran de la casa, aunque te digan lo que te digan en la escuela, tú puedes estar 100% seguro de que Dios está dando la cara por ti. Y lo que pasa alrededor de ti es voluntad de Dios para tu vida. Así que
el evangelio que Dios nos está ofreciendo no es un evangelio meramente carnal o de poder carnal, poder terrenal, poder de humanos, sino que es un evangelio que nos habla de una salvación espiritual. Dice, lo que el apóstol quiere decir al hablar del evangelio como de un poder de Dios, dice Martín Lutero, a saber que el evangelio es poder del espíritu, vale decir, las riquezas, las armas, los recursos de donde procede todo su poder, y este poder proviene de Dios. ¿De dónde viene el poder de los seres humanos entonces? El poder de los seres humanos viene de tu dinero, tu confianza en la antigüedad, de cuántos caballos tenías, de quién era quien te daba tu cobertura, un rey, un hacendado, un noble. De ahí viene tu poder. Pero dice, este poder no viene de las riquezas, no viene de las armas, no viene de los caballos. Este poder viene directamente del Espíritu de Dios. En otras palabras, dice Martín Lutero, las riquezas, las armas, el oro, la plata, los imperios y otras cosas de esta índole constituyen el poder de los hombres. De estas cosas los hombres se valen para hacer todo lo que hacen y sin ellas nada pueden hacer. Pero todo esto debe ser reducido totalmente a la nada, al menos como factores en que el hombre pone su confianza y su orgullo. De otra manera no estará en nosotros el poder de Dios. Para los gentiles el evangelio era locura, porque el evangelio te está pidiendo que tú rechaces tu confianza en todas las cosas terrenales. ¿Puedes hacer algo sin dinero? ¿Puedes hacer algo sin un arma? Allí ves a las personas cuando vamos en la calle algunas veces y ellos se levantan la camisa, a veces se paran el cuello, porque ellos creen que tienen poder. Las personas que van al gimnasio de la mañana hasta la noche, solo porque les queda un poco más apretada la camisa o la playera, sienten que tienen poder. Y cuando tú ves a una persona en un auto más moderno que el tuyo y mejor pintado que el tuyo, con más caballaje que el tuyo y con más sonido que el tuyo, creen que tienen poder. La gente pone su confianza en las cosas visibles y no en las invisibles. Pero el evangelio era una locura para las personas de la antigüedad, porque tú no estás confiando en lo que ves, tú estás confiando en quien no ves y quien su manifestación es real y es poderosa. Así que piensen en esto. Pablo está diciendo que el evangelio es poder de Dios, pero ese poder, ¿a qué se refiere? No es un poder de que tienes cosas exteriores, cosas físicas. Tu confianza no está en las cosas físicas. Quiero que quede muy claro eso, hermanos. Si tú estás poniendo tu confianza en cosas físicas, cosas que puedes ver con tus ojos, no estás confiando en el poder de Dios. Ahí entra esta frase de que Dios abre puertas y Dios cierra puertas. No es mentira. No siempre es verdad. No siempre es verdad que Dios abre puertas y cierra puertas. Porque a Pablo le cerró las puertas y él fue a predicar el evangelio. Así que no se confundan. No siempre las cosas que son de Dios entran, dicen, como un cuchillo caliente en mantequilla. Y cuando son de Dios se van a dar. Y cuando no son de Dios no se van a dar. Es mentira, porque nuestros hermanos misioneros están matándolos allá en Medio Oriente por predicar el evangelio. ¿Y qué? ¿No es voluntad de Dios que se predique el evangelio en Medio Oriente? Por supuesto que es voluntad de Dios. Y Dios no ha abierto una puerta literalmente para que no mueran los cristianos. Así que nuestra confianza está en el evangelio escrito por parte de Dios. Dice, ellos confían en su poder y se jactan en la muchedumbre de sus riquezas. Pero nosotros confiamos en el poder de Dios, el Dios invisible que se manifiesta en las cosas visibles. Hasta aquí tenemos este segundo punto. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, no importa lo que digan, porque yo sé que es poder de Dios. Pero ese poder no es poder del ser humano. Yo no les ofrezco, dice Pablo, yo no les ofrezco a ninguno de ustedes, les estoy ofreciendo casa, no les estoy ofreciendo familia, riquezas, seguridad económica. Lo único que les estoy ofreciendo a través del evangelio es el poder del Dios Santo para su salvación.
Las personas muchas veces quieren ser salvadas, pero no saben de qué quieren ser salvadas. Las personas muchas veces quieren que se acaben los problemas, las deudas, pero no quieren dejar de endeudarse. No pueden controlar su ímpetu de estar comprando de una manera compulsiva. Más bien, el problema es tu codicia. Y Dios te va a salvar de tu codicia. Dios te va a salvar de tu lujuria. Dios te va a salvar de tu inmoralidad. Dios te va a salvar de tu fornicación. Dios te va a salvar de esto. Pero las personas no quieren ser salvadas de estas cosas. Las personas muchas veces odian la luz y aman las tinieblas. Por eso les resulta insoportable que alguien les enseñe la verdad de la salvación. Así que las personas que rechazan el Evangelio se están avergonzando del Evangelio. Y también hay personas que se avergüenzan del Evangelio al no dar el Evangelio completamente y contradicen lo que implica el Evangelio. Por un lado, no oír el Evangelio es avergonzarse del Evangelio, y por el otro lado, no dar el mensaje como debe de ser dado es avergonzarse del Evangelio. En tercer lugar, Pablo está diciendo para qué es el poder de Dios. El poder de Dios es para salvación. La palabra salvación viene del griego soteria. La palabra soteria, traducido a nuestro idioma, quiere decir que es liberación, es preservación, es salvación, pero también es salud. Hay una pregunta que todos nosotros tenemos que hacernos cuando hablamos del Evangelio. ¿Dios me va a salvar de qué? Y la respuesta es muy sencilla. Dios viene a salvarte del infierno. Dios viene a salvarte del poder del pecado. Dios viene a salvarte del juicio y de la ira venidera. La pregunta es si para ti es importante el juicio y la ira de Dios. La gente no entiende la justicia de Dios. Si el Señor lo permite, vamos a aprender lo que es en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que es lo que Pablo está diciendo en el texto en Romanos 1:17. Por favor, vamos a Romanos 1:17. Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Verso 16. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero en el versículo 17... Pablo está afirmando que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo único que revela el Evangelio, y lo primero que revela el Evangelio a una persona, es la justicia de Dios. La justicia de Dios tiene que ver no con el infierno directamente, sino contigo como individuo. Hay un evento que para cada uno de nosotros va a ser una realidad. Todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Independientemente de lo que tú creas que va a suceder, tú y yo vamos a morir. La pregunta, ¿estás listo? Hay gente que dice que va a reencarnar. Hay gente que piensa que cuando muera, pues Dios como es bueno me va a perdonar y va a salvar a todos. Hay gente que dice que como Dios es amor no puede condenar a nadie al infierno. Hay otras personas que dicen que como Dios es amor y Dios es misericordioso, en aquel día va a poner en la balanza mis buenas obras y mis malas obras para ver cuáles obras son las que me llevan al cielo. O Dios me va a dar otra oportunidad. En el pensamiento de las personas pasan muchas cosas. Quiero que me acompañen a Ezequiel capítulo 18, por favor. En el Antiguo Testamento, en el profeta Ezequiel, Dios dio una ley. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Dice en el versículo 4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Todas las almas, dice el Señor, todas las almas, desde el pequeño hasta el anciano, desde el recién nacido hasta el que tiene más de 100 años en esta tierra, todas las almas, dice el Señor, son mías, me pertenecen a mí. Y he establecido una ley.
El alma que peque, esa morirá. Si vamos a Hebreos capítulo 9, por favor. En Hebreos capítulo 9, en el Nuevo Testamento. Otro texto es muy claro, en Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Sigue un juicio. En ese juicio, vamos a Apocalipsis capítulo 20, por favor. El versículo 12, Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. En Ezequiel leímos que el Señor dice, todas las almas son mías, desde el recién nacido hasta el más anciano, todas son mías. Él dio una ley, el alma que pecare, esa morirá. En Hebreos 9:27 nos dice qué pasa después de la muerte. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, nos dice qué pasa en ese juicio. Están los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros son abiertos, y otro libro es abierto, el cual es el libro de la vida, y los muertos son juzgados por las cosas que están escritas en los libros, según cada una de sus obras. Entonces esto es importante. Cada uno de nosotros va a morir, y va a ser juzgado por Dios con justicia. De tal manera que tú puedes saber hoy en día qué va a pasar el día que mueras. Dios nos dejó los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos claramente nos muestran a cada uno de nosotros qué es lo que somos. Hermanos, ya llevamos tiempo aprendiendo de la palabra de Dios. Cualquiera de nosotros hoy puede estar viviendo en una aparente gracia que realmente es un libertinaje y ha perdido de vista las primeras obras. ¿Te arrepentiste de que fuiste un fornicario? ¿Te arrepentiste de que fuiste un adúltero? ¿Te arrepentiste de que robaste? ¿Te arrepentiste de que mentiste? Y la pregunta es, ¿lo sigues haciendo hoy en día? Porque tú puedes decir, hace mucho tiempo Dios me perdonó, pero hoy tú sigues haciendo exactamente lo mismo. Estás viviendo a través de mentiras. Estás viviendo a través de un adulterio de corazón. Estás viviendo a través de fornicación. Estás fornicando con otros dioses en tu vida espiritual. Tú ya no consideras el juicio de Dios y la ira de Dios como lo que era, porque dices, yo ya he sido librado en la sangre de Cristo Jesús. Eso no te da licencia para que tú vivas pecando. Al contrario, esto nos lleva a darle gracias al Señor y a buscar ya no pecar de esa misma manera. ¿De qué te salva? Hay un problema más grande que los romanos no entendían en aquella época y que cuando Pablo predicaba, ellos comenzaron a entenderlo. La idea es que cuando las personas entiendan qué pasa después del juicio, ahí comienzas a pensar realmente qué sigue. ¿Cuántas veces al día piensas en la muerte? ¿Cuántos días a la semana piensas en la muerte? ¿Cuántas semanas al mes piensas en la muerte y cuántos meses al año piensas en que vas a morir? No lo deseo para ninguno de ustedes, pero es una realidad para cada uno de nosotros. Todos vamos a morir y el día que moramos vamos a ser juzgados por Dios con justicia. Y dice, según sus obras. ¿Son tus obras lo suficientemente buenas como para que te ganes el cielo? ¿Son tus obras lo suficientemente perfectas como para que asombres a Dios? Pero ninguno de nosotros va a ser juzgado por lo bueno que hace, sino solamente por lo malo. Porque nadie jamás va a un juicio a ser juzgado, sino solamente cuando ha violado una ley justa. Así que Pablo está diciendo, no me avergüenzo del Evangelio.
Y a veces lo imagino con una sonrisa escribiendo esto, con un deleite escribiendo esta frase: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar. ¿Salvar qué? Salvar a las almas del juicio final. No te estoy diciendo que no vas a ir al juicio final. Te estoy diciendo que cuando vayas al juicio final, tú tienes la confianza de que vas a ser salvo. Porque hoy eres salvo. Si tú hoy no puedes tener la seguridad de ser salvo, ¿quién te garantiza que en el juicio final vas a ser salvo? No. Si desde ahorita no tienes la seguridad de ser salvo, no la vas a tener en el juicio final. Si aquí en la tierra tienes la seguridad de ser salvo, entonces en aquel día del juicio tú vas a estar confiado en Jesucristo, porque Él te reconoce como suyo. No se trata de si sabes acerca de Dios, si conoces cosas acerca de Dios. Lo que a ti te debe de importar es que Dios te conoce a ti, no tú a Él. Dios te conoce a ti, te reconoce como uno de sus hijos, te reconoce como uno de los que murió específicamente. Yo morí por Él. Porque la gente anda por allí diciendo: Dios murió por todos. ¿Por qué entonces hay gente en el infierno? Si Jesús hubiera muerto por todos, ¿por qué hay gente en el infierno? Y algunos dirán: porque no creyeron. ¿Y por qué no creyeron? Porque si hubieran creído, Cristo murió por ellos. Pero como no creyeron, Cristo no murió por ellos. Porque el decir que Cristo va a salvar a todos y murió por todos y hay gente en el infierno, es decirle a Jesús mentiroso. Porque Jesús dijo: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿me estás diciendo que algunos creen, pero van al infierno? ¿A Jesús se le acabó el poder? No, es mentira. Todo aquel que verdaderamente cree en Jesús es salvo. Y vamos a entender este cuarto punto, porque Pablo está diciendo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Creer incluye el hecho de que el hombre acepte con todo su ser la iniciativa que Dios hizo. Dios envió a su Hijo para tomar nuestro lugar. ¿Aceptas eso? Lo puedes aceptar intelectualmente, pero ¿lo crees con todo tu corazón? ¿Abrazas esa verdad como el único Salvador? ¿Tú crees que Jesús tomó tu lugar en la cruz del Calvario? ¿Tú crees que en esa cruz Jesús recibió la ira que tú merecías en el infierno por los siglos de los siglos? ¿O todavía estás intentando ganarte el cielo? ¿Has abrazado a Jesús, solamente a Jesús en esa cruz, y has muerto juntamente con Cristo? ¿Qué es morir juntamente con Cristo? Sus discípulos lo siguieron cuando lo crucifican y lo miran a la distancia. Pero tú ya fuiste crucificado. Señor, yo morí contigo en esa cruz. Yo estoy muerto juntamente contigo. Fui bajado de la cruz juntamente contigo y también he sido sepultado juntamente contigo para ser resucitado en una nueva persona. Hay gente que lo está mirando a la distancia y le dice a todos: ¿ya lo viste? ¿Ya lo viste? Jesús murió por tus pecados, también por los míos. Jesús murió por todos los pecados de todo el mundo. Hay gente que está señalando a Jesús y le dice: mira a Jesús, mira a Jesús, mira a Jesús, rápido, mira a Jesús, antes de que lo bajen, mira a Jesús, mira a Jesús. ¿Pero qué crees? Que este tipo de personas nunca ha volteado a mirar a Jesús. Solo señalan dónde está Jesús y le dicen a la gente: míralo, míralo. Pero ellos mismos no han volteado a mirar a Jesús. Están tan ocupados en decirle a la gente que crean en Jesús, que ellos mismos no lo han mirado, no lo han abrazado. Y el Señor Jesucristo dice: ¿de qué sirve al hombre ganar a todo el mundo si pierde su alma? Hoy tú tienes la seguridad de que has mirado con todo tu corazón a Jesucristo tomando tu lugar en la cruz del Calvario. La ley de Dios dice: ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, vida por vida. Dios había determinado una ley perfectamente justa. El más pequeño de los niños que insultara a su padre tenía que morir apedreado. Si una persona robaba con una mano, le cortan la mano. Eso es justicia.
Y si una persona hablaba mal en el antiguo código Hammurabi, si una persona hablaba mal de otra persona, le cortaban la lengua. Era lo justo. Eso es justicia. Y Dios dice, el alma que pecare esa morirá. La persona que peque delante de mí va a morir y va a ser juzgada con justicia. Tú pecaste en carne y hueso y tu alma va a ser juzgada. Así que esto es algo radicalmente precioso. Jesús en carne y hueso está pagando tu deuda, tu multa. Él está tomando tu lugar en la ira de Dios. Porque Dios no puede perdonarte por amor porque sería hallado corrupto. Así que Jesucristo toma tu lugar. Ya lo abrazaste, ya abrazaste esa verdad. Ya te aferraste a ese Jesús real, histórico, que tomó tu lugar, que no es una imaginación, no es una filosofía, no es una fantasía que la gente repite para que se sientan bien. Tú ya lo abrazaste con todo tu corazón. Eso significa creer. Eso significa creer. Aceptar con todo tu ser, recibir con todo tu ser el regalo del Señor Jesucristo por ti. La iniciativa salvadora que Dios hizo por medio de Jesucristo. La fe también incluye obediencia, especialmente en las tribulaciones. Acompáñame a 2 Tesalonicenses capítulo 1. 2 Tesalonicenses capítulo 1. El versículo 4. 2 Tesalonicenses 1:4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La fe no solo es de labios para afuera. La fe es con todo tu corazón. Abrazas a este Cristo crucificado y resucitado. Pero también implica que en medio de las tribulaciones se manifiesta que verdaderamente estás creyendo en Cristo. Hay mucha gente que dice que cree en Cristo Jesús y cuando viene la prueba, cuando viene la persecución, cuando viene la tribulación, cuando en la familia te comienzan a rechazar, cuando en la calle te comienzan se comienzan a burlar de ti porque tú ahora cargas una Biblia, la gente se avergüenza del Evangelio. La gente le da la espalda a Jesús. La gente no pasa la prueba en las tribulaciones. Se avergüenzan. Se avergüenzan. Entonces, es importante que nosotros entendamos cómo sé que estoy creyendo en Jesús. Porque cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las tentaciones, cuando vienen las pruebas, yo permanezco firme en lo que dije que había creído. Si cuando viene la tribulación yo caigo, dice en la Escritura que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Pero si tú caes y llevas meses tirados en lo mismo, asegúrate de que estés creyendo verdaderamente en el Evangelio. Porque no hay tal cosa como que una persona diga que cree en el Evangelio y permanezca meses o años ahogado. No hay esa cosa del cristiano carnal que hace años aceptó a Cristo Jesús, pero ahorita vive apartado y uno de estos días va a regresar. Días puede estar el pez fuera del agua, vivo. ¿Cuántas veces puede el ave estar sin volar? Ahí nada más caminando, a menos que sea un ave que no vuela, pero su naturaleza es volar. Así que la naturaleza de un hijo de Dios, verdaderamente de alguien que no ha creído, es regresar a la palabra. Y por un tiempo quizás se aparta y se siente mal y dice ya no, y sí, no. Pero ahí lo ves. Cada domingo lo ves luchando con su carne. Cada tribulación dice sí, no, volví a fallar, Dios perdóname, y vuelve a pedir perdón al Señor. Ahí están los que creen, los que están volviendo al Señor y volviendo al Señor y volviendo al Señor. Esos son los que creen. Pero los que se avergüenzan no son los que creen. Eso implica la fe en las tribulaciones. Pero ¿qué creen? En Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5, el versículo 6. Gálatas 5:6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Lo que activa la fe verdadera no es la apariencia. Lo que activa tu fe es el amor a Cristo.
¿Por qué haces lo que haces? La gente se avergüenza del evangelio por causa de que tiene miedo a ser rechazado. Hay mucha gente que no habla el evangelio porque tengo miedo de qué me va a decir mi familia. Tengo miedo de qué me van a decir en el trabajo. Tengo miedo de qué va a decir la gente de mí. Tengo miedo del rechazo. ¿Por qué tienen miedo? ¿Saben por qué? Porque lo hacen para ellos mismos. Lo hacen para ellos mismos, para ser vistos de las personas. Hay mucha gente que hace tanto activismo cristiano. Hay matrimonios que hacen asesorías de matrimonios en iglesias. Hay jóvenes que hacen tantas obras para Dios. Mira, me estoy predicando y aún se graban en videos para subirlos al YouTube. Hice esto, pero no es por amor a Cristo. No es por amor a Cristo. La verdadera fe se activa solamente de una manera y es a través del amor. El amor a Cristo. Tengo que ir a la iglesia. Eso no es una obra de amor. Cristo, tú moriste por mí en la cruz. Yo quiero aprender más de ti, que moriste en la cruz por mis pecados. Voy a la iglesia para aprender más de ti. Es por amor a Cristo. Eso es la fe verdadera. La fe verdadera que obra por el amor. Pero cuando nosotros comenzamos a vivir una rutina, realmente no estamos viviendo por fe, estamos viviendo por obras. Y la Escritura afirma y garantiza que el justo por su fe vivirá. Y la fe solamente se activa por medio del amor a Cristo Jesús. Así que Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, para todo aquel que cree. Es poder de Dios para todo aquel que cree. Acompáñenme por favor al libro de los Hebreos, capítulo 4. Hebreos capítulo 4. En Hebreos capítulo 4, el versículo 2. Hebreos 4:2 dice de la siguiente manera: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hermanos, hoy todos estamos escuchando el mismo mensaje. Y algunos van a comenzar a arreglar su corazón por amor a Cristo, pero otros solo van a tener mera información en sus cabezas. Vamos a ver a algunos hermanos refrescando su relación con el Señor, pero vamos a ver a otros que siguen inertes, fríos, indiferentes. ¿Por qué? El texto lo dice claramente, porque no va acompañada de fe. Y algunos dicen, es que yo quiero creer, pero ¿qué hago para creer? ¿Cómo le hago para creer? Te repito una vez más, mira la cruz de Cristo y medita en la cruz de Cristo. ¿Por qué Él tuvo que morir en tu lugar? ¿Por qué en la cruz dijo, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué además el Padre derramó su ira y aplastó a su Hijo? La profecía de Isaías 53 dice que Él tenía que ser molido, literalmente molido. Es lo que tú haces cuando comes la cena del Señor. Masticas y mueles el pan, destrozado completamente. ¿Tienes idea que tú tenías que ser destrozado completamente en el infierno, el gusano que nunca muere y el fuego que nunca se apaga? El gusano que nunca muere y el fuego que nunca se apaga. ¿Tienes idea de lo que significa que por los siglos de los siglos Dios, como dice en Proverbios capítulo 1, se estaría burlando de ti? Y te estarías quemando por los siglos de los siglos. ¿Tienes idea que en la cruz del Calvario Jesucristo recibió el infierno que tú merecías? Y lo hizo por amor a ti. Así que mirar a Cristo no es, ya murió. No. No lo digas así de superficial. No lo digas así de sencillo. Él tomó tu lugar y cargó algo que no merecía. Y no cargó cualquier cosa. Él se ofreció como sacrificio. No ofreció dinero. No ofreció un tributo de dinero a Dios. No ofreció un cordero ni cientos de corderos a Dios para calmar la ira y satisfacer la ira.
Él se ofreció como individuo y como persona. ¿Quién en esta tierra se ha entregado por ti alguna vez y ha dado su vida por ti para salvarte de alguna circunstancia? Y cuando mucho, dice Pablo en Romanos 5, cuando mucho una persona se entregaría por otro para salvarte. Quizá si te van a asaltar se entregan y dio su vida por ti. Hubo un hermano que literalmente entiende lo que es que alguien dé su vida por ti. Él cuenta su testimonio y él dice que un día iban en un auto, iban a subirse en un auto y él se iba a subir en el copiloto y su hermano le dijo, no, tú vete atrás, yo me voy adelante. Y entonces se subió de copiloto, tienen un accidente y muere específicamente la persona que iba de copiloto y él salió vivo gracias al Señor. Murió su hermano, dando su vida por él sin saberlo. Su hermano era cristiano, él todavía no era convertido. Y cuando él sale vivo, él entiende lo que es que alguien muera por ti. Si yo me hubiera muerto por ir en el asiento de copiloto, yo estaría en el infierno. Mi hermano no está en el infierno porque él ya era salvo. Pero yo, dice este hombre que después se convierte y lo narra así, pero él dio su vida por mí para que yo pudiera hoy conocer el Evangelio. Aunque una persona diera su vida por otra persona, no podría salvarte del juicio de Dios. La única manera de salvarte es que una persona sin pecado tomara tu lugar. Y es lo que Cristo Jesús hizo. Pero esto es para los que creen. Es para los que creen. Y dice claramente el texto, pero no sirve, no entra en vigor, no funciona, porque no va acompañada de fe. Y no hay fe si no va activada por el amor a Cristo. Gracias por morir en la cruz, en mi lugar. Gracias. Gracias. Por último, Pablo va a decir al judío primeramente y también al griego. ¿A qué se refiere cuando Pablo dice al judío primeramente y también al griego? Bueno, los judíos son el pueblo de Dios, pero los griegos, recuerden que en aquella época el Imperio Romano conquistó a los griegos y gran parte de la comunidad griega, de la cultura griega, gobernaba el Imperio Romano. Así que habían muchísimos griegos. Los primeros que recibieron el Evangelio, aparte de los judíos, fueron los griegos. Por eso dice Pablo, al judío primeramente y también al griego. Conclusión. Puede ser, hermanos, que alguno se avergüence del Evangelio. Yo quiero invitarlo a recordarle que es poder. Como el apóstol Pablo lo sabía, ahora tú sabes que tienes en tus manos y en tu corazón, tienes el único mensaje que tiene el poder de salvar a un alma del juicio final y del infierno. Está en la Biblia. Está en la Escritura. Ninguna otra religión te puede garantizar el cielo. Ninguna otra religión te puede garantizar en un instante el perdón de tus pecados. Ninguna otra religión. Así que esto es importante para cada uno de nosotros. No te avergüences del Evangelio. A Pablo, a pesar de que lo apedrearon, a pesar de que lo humillaron, a pesar de que lo intentaron matar varias veces, él es para que se hubiera echado para atrás. Pero él sabe que tiene algo poderoso, tiene el Evangelio de Dios. No es el Evangelio de hombres, no es ayuda de hombres, es la ayuda de un Dios hacia un hombre. El Evangelio es la ayuda de Dios para los hombres. Es que ayúdeme, tengo el Evangelio. Y es lo que los apóstoles dijeron al hombre: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y este hombre empezó a glorificar a Dios. Tú no tienes nada, tienes el Evangelio. Es tan sencillo, pero tan poderoso. Así que es por causa del Evangelio que nos perseguirán muchas veces o se burlarán de nosotros. Tengamos cuidado de avergonzarnos de él, porque la Escritura dice, y Pablo dice, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. No te avergüences y no lo menosprecies, porque aún menospreciar el poder de Dios en tu vida diaria es avergonzarte del Evangelio. Ten cuidado de ser una persona que se avergüenza del Evangelio. Calvino decía que cuando Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio, es que él nos está preparando para sufrir la burla de la cruz de Cristo
a fin de que no desestimen el Evangelio cuando lo vean como objeto de las risas y burlas de los inicuos. El apóstol nunca habló de que el poder de Dios es una revelación secreta. El apóstol está diciendo que el Evangelio escrito es poder de Dios. No se crean estas cosas de que hay un poder sobrenaturalmente oculto que solo se le da a unas personas. Cualquiera de nosotros puede buscarlo. Sea lleno de la palabra, estudie el Evangelio, conozca el Evangelio, vive el Evangelio en amor a Cristo, y les aseguro que sí hay una llenura del Espíritu Santo en las personas que creen en el Evangelio. Vamos a ver. Dios del cielo, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos a creer tu Evangelio, ayúdanos a no pasar por alto esto y a escudriñarnos si verdaderamente hemos creído en tu Evangelio como lo que es. Ayúdanos, Señor, y no nos dejes caer en tentación, no nos dejes ser mentirosos para nosotros mismos. Al contrario, déjanos creer en tu palabra. Ayúdanos a creer, Señor, como ese padre de familia dijo: creo, ayúdame a creer. Pero no nos dejes tener tu Evangelio como cualquier mensaje, cualquier información, sino como lo que es y como lo que hoy aprendimos es tu poder para nuestras vidas. Tú nunca vas a hacer un milagro sobrenatural así porque sí, sino que nos has dado tu Evangelio, y en tu Evangelio encontramos todo el poder para nuestras vidas, toda esta capacidad que necesitamos para cada asunto de nuestras vidas. Ayúdanos a creerlo y te rogamos por esto en Cristo Jesús. Amén.